Muy bien, pues vamos a continuar. Entonces, estábamos platicando de cómo es que accesábamos la información a nuestra mente y bueno, vimos esta imagen en donde se encuentra el entorno, el mundo, cómo es que nosotros a través de nuestros cinco sentidos captamos el mundo. Esta parte del entorno, recuerden, vamos a llamarla zona externa. Ujú. Todo lo que está allá afuera es zona externa. Nosotros captamos esa zona externa a través de nuestros filtros sensoriales, ¿sí? Es la forma en que captamos la información a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que olemos, de lo que gustamos. Después de esta zona, perdón, después de esta captación del entorno de a través de nuestros sentidos, vamos a atravesar esta información por una zona intermedia. Esta zona intermedia es donde se encuentran nuestras creencias, es donde se encuentran nuestros valores, de alguna manera. Se encuentran nuestras creencias, nuestros valores, nuestra historia personal. Ujú. Cómo es que nosotros, qué es lo que aprendimos de la familia, qué es lo que aprendimos de la sociedad, de la cultura, de la misma religión. Vamos a guardar toda esta información en lo que va a ser nuestro ego. Ujú. Va a ser nuestra personalidad. Aquí es cuando vamos comenzando a formar lo que conocemos como conceptos, lo que conocemos como estructura mental. Ujú. La estructura mental es como, pues valga la redundancia, la estructura con la que nosotros creamos la realidad de nuestro entorno. Hay que entender que nosotros somos como una especie de decodificador. Ujú. A nuestro alrededor hay muchísima energía, hay muchísima información que nosotros a través de nuestro cerebro podemos decodificar. Esa información, esa energía que está a nuestro alrededor, la podemos decodificar a través de nuestro aparato receptor, en este caso el cerebro, y podemos darle forma a esa energía que está a nuestro alrededor. Si nosotros no tuviéramos este aparato receptor, si nosotros no tuviéramos este, este decodificador, simplemente observaríamos energía, simplemente seríamos parte de esa energía. eh, de alguna manera, eh, toda esa información es como si, por ejemplo, si ustedes tienen alguna televisión de paga, Sky, Total Play, ujú, em, nosotros cuando nosotros instalamos una televisión de paga, es muy común que lleguen a nuestro domicilio, hacen todo el cableado y demás, y nos dejan un decodificador. Ujú. A partir de ese decodificador es que nosotros vamos a poder observar los canales, tienen que pues instalarlo, lo decodifican para que entonces entre la señal. Total Play, no importa cuál sea la compañía que tengamos contratada, va a mandar a través de estos cables, va a mandar información. Ujú. Toda esa información, todos esos algoritmos, números, letras, etcétera, requieren ser codificados. ¿Sí? No pueden simplemente, si yo no tuviera el decodificador de mi tele, pues veríamos puros algoritmos, puros números, letras, etcétera, pero no veríamos imágenes, no veríamos sonidos, no podríamos escuchar el canal de música, ni el de películas, ni nada de esto. Entonces, se requiere de ese aparatito, del decodificador, para poderle dar una imagen, para poder proyectar una música, etcétera. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos un decodificador y nuestro decodificador es la mente, es el cerebro. Ujú. El cerebro decodifica la información, los algoritmos que se encuentran en el exterior y le damos forma a esos algoritmos, ¿sí? A través de imágenes, a través de sonidos. Recuerden que
esto que vemos a nuestro alrededor y que de pronto decimos, pues la realidad que está en nuestro entorno, pues es la realidad que está ahí. Ujú. En realidad es más que una realidad, es una percepción de la realidad. Ajá. Ya platicaremos de eso un poquito más adelante, de temas un poquito más profundos. Pero aquí lo que estamos hablando es que tenemos nuestros 5 sentidos que van a captar, que van a decodificar todo lo que se encuentra en el exterior, que le van a dar forma y que van a crear una realidad. Ujú. Entonces, ya que guardamos la información en nuestro ego, ¿sí? En nuestra mente. Eh, Vamos ahora a generar o a dar un significado de lo que ocurre allá afuera, ¿sí? Entonces, recuerden, zona externa es el entorno, es el mundo que nos rodea. Captamos esa zona interna a partir de nuestra percepción, nuestros filtros sensoriales, vista, olfato, etcétera. Vamos a atravesar lo que captamos a través de un filtro en donde se encuentra instalada nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores, nuestra historia personal, etcétera. A ese filtro se le conoce como ego, personalidad, eh, aparato psíquico. Es exactamente lo mismo. Y luego esa información va a atravesar y va a llegar a la zona interna. La zona interna es donde nosotros vamos a dar significado a lo que ocurre allá afuera. Ajá. Acuérdense, una cosa es el fenómeno, ¿sí? Una cosa es la situación, la experiencia, y otra cosa es cómo percibo yo la experiencia. Ajá. Una cosa es la realidad y otra cosa es mi percepción de la realidad. Son cosas completamente diferentes. Ahorita, cualquier pregunta, acuérdense que al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, pero ahí apúntenla para que no se les olvide. Em, entonces, yo ya capté la realidad desde este filtro de percepción, donde están instaladas mis creencias, y yo voy a dar un significado de esa realidad. En ese significado, al cual llamamos zona interna, ujú, ese significado va a hacer que yo me sienta bien o me sienta mal de acuerdo a lo que está ocurriendo. Vamos a empezar a entender que mi sentir mal o sentir bien muchas veces no va a ser derivado de algún acontecimiento doloroso o placentero. ¿Se acuerdan del bebé que sentía frío? Está viviendo una experiencia dolorosa a través de su sensación. Es una experiencia que le duele, siente frío, genera dolor en el bebé y por eso llora. Vamos a empezar a entender que existen fenómenos, mejor dicho, nóumenos, que ya explicaremos qué es eso. Existen circunstancias que nos generan dolor y circunstancias que nos generan placer, como el frío y el calor. Ajá. Frío, bajamos mucho el frío, nos va a generar dolor. No tengo que tener una estructura mental, no tengo que tener un aparato psíquico formado, ajá, para sentir frío. El bebé que todavía no sabe hablar, que todavía no tiene una personalidad, que todavía no ha programado su mente, siente frío. Entonces, hay una serie de situaciones que nos generan dolor o placer. Esas situaciones son totalmente acontecimientos puros derivados de una realidad que cualquier persona sentiría frío o calor. No necesita tener conocimiento de nada, ni formación de nada. Pero hay otros acontecimientos que nos generan también dolor o que nos generan placer, que no son tanto derivados de nuestro centro instintivo, como el bebé que por su cuestión, por su centro instintivo siente frío y que llora. Ese frío lo vamos a sentir todos. Sin embargo, cuando nos vamos formando, cuando vamos instalando nuestra programación mental, vamos a sentir placer o vamos a sentir dolor, pero no a partir de nuestro centro instintivo,
sino a partir de nuestro centro intelectual, de nuestro centro emocional, a partir de la programación que instalamos en nuestra mente, a partir del filtro. El dolor generado ya no va a ser por una cuestión instintiva, como si en este momento tú pinchas uno de tus dedos con un alfiler, sientes dolor. Si tú al bebé le pinchas uno de sus dedos, va a sentir dolor. No necesita aprender que ese alfiler le genera dolor. No necesita aprender eso. Eso es algo instintivo. Pero conforme vamos creciendo y vamos instalando todos nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras creencias, vamos ahora a sentir dolor, pero no tanto desde el punto de vista instintivo, sino que ese dolor es derivado del filtro que nosotros creamos a partir de la programación del entorno, a partir de la programación de la sociedad, de la familia, de la religión, de la cultura, que nos hace creer que eso que está ocurriendo, que ese fenómeno que está ocurriendo, es bueno o es malo. Ujú. Por ejemplo, una infidelidad. Ujú. Hay una pareja, están juntos y de pronto el marido le pone el cuerno a la mujer, o al revés, la mujer le pone el cuerno al marido. El marido se da cuenta, llega un día temprano a su casa y se encuentra con que la mujer y su amante están pero en pleno show. Ujú. Se los topa y hay un gran drama, hay un gran conflicto. La mujer ya no sabe ni qué hacer, el hombre sale, el amante sale por una ventana, se hace todo un drama, todo un circo. Ujú. Ese hombre, el marido, hablando del marido, se va a sentir terriblemente mal. ¿Mm? Se va a sentir quizá molesto, quizá decepcionado, muy probablemente triste, va a venir una depresión, va a venir todo un caos a su vida. ¿Mm? Pero ese caos es derivado de su percepción, ¿sí? Porque hay un sistema, hay un filtro que dice que una pareja debe ser fiel. Esa creencia es una creencia instalada quizá de la sociedad, quizá de la familia, quizá de la religión, que yo instalé en mi subconsciente, que yo la guardé, ¿sí? Tiene que ver con un filtro. Entonces, voy a sentirme muy mal, voy a sentir mucho dolor, pero ese dolor que siento no es derivado de una cuestión real, sino de la percepción que tengo de la realidad. Si ese fenómeno de infidelidad, si ese acontecimiento de infidelidad es malo, entonces sería malo para todos, como pincharnos un dedo, sí, sería doloroso más que malo, sería doloroso para todos, como pincharnos un dedo con una aguja, ¿sí? La pinchada del dedo con la aguja nos va a doler. No importa si estás en Francia, si estás en México, si estás en Canadá, en Brasil, en Guatemala, eso no es importante. No importa si es bebé, si es niño, si es adulto, si es abuelo, salvo que tenga alguna cuestión de disfuncionalidad en su organismo y no sienta dolor, bueno, eso sería otra cosa. Pero si no es así, no importa dónde vivamos, no importa la cultura que tengamos, no importa la formación familiar, académica, no importa mi posición económica, nos va a doler. Ante esa pinchadura nos va a doler. Pero si nosotros observamos el tema de mi pareja está con otra persona, sexualmente hablando, ajá, tuvo relaciones sexuales de forma extramarital y eso me genera un gran dolor, una gran depresión, eso es derivado más que del fenómeno, de la percepción del fenómeno, del filtro con el que yo atravieso esa información de donde mi mujer está teniendo relaciones con otra persona. Si nosotros nos vamos, no sé si sepan, por ejemplo, en el Polo Norte, existen algunas tradiciones, costumbres, usos y costumbres, algunas creencias, en donde es natural que un compañero que yo invito a la casa, yo una vez que ya se va a despedir esta persona, le digo, oye, si gustas pasar con mi esposa, te está esperando en la habitación para que tengas relaciones sexuales con ella. Yo soy el que invito a esta persona a que tenga relaciones sexuales con mi esposa.
Terminan las relaciones sexuales, nos damos un abrazo, mi compañero y yo, él se va a su casa y yo me quedo con mi esposa viendo la tele tan tranquilos como si simplemente le hubiera ofrecido un cafecito a la hora de irse. Entonces, tener relaciones es, fuera del matrimonio es bueno o es malo. Tener relaciones fuera del matrimonio no es bueno ni es malo, simplemente es. La pregunta sería, ¿desde dónde lo quieres ver? ¿Desde qué cultura lo quieres ver? ¿Desde qué tradición? ¿Desde qué creencias? ¿Desde qué parte del mundo? Hay personas que se van con su pareja a estos club swingers, hacen un intercambio de parejas y tú estás con otro y yo estoy con otra y de pronto nos juntamos y felices los cuatro, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Depende. Depende de tu sistema de creencias, depende de tu ideología, depende de tus, etcétera. Em, ¿Qué quiere decir? Que entonces ese malestar que siente la persona derivado de su percepción, no del fenómeno en sí, sino de su percepción, a esa sensación de dolor le vamos a llamar sufrimiento. ¿Mm? Hay una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento. En el budismo se dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Mm? Sí, fíjense bien lo que dice esta frase. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si yo me pico con la aguja, ¿sí? Mi dedo me va a doler, ¿sí? Al bebé también le duele. Si hace mucho frío me va a doler, el frío duele. También al bebé, y no importa que estés en el polo norte, que estés en occidente, en oriente, en donde estés, te va a doler. Claro, vamos a tener mayor resistencia unos que otros, pero a final de cuentas, si seguimos bajando y bajando temperatura, va a llegar un momento en donde va a ser muy incómodo. Pero la infidelidad en algún lugar duele, en alguna creencia, en alguna cultura, en alguna sociedad, duele o más bien genera sufrimiento y en otras sociedades y culturas no, o ideologías tampoco. Entonces, cuando es un dolor inevitable derivado del entorno, ¿sí? Como el pincharnos con una aguja en nuestro dedo, eso se conoce como dolor. Por eso el dolor es inevitable. Pero cuando yo me siento muy mal porque mi marido me puso el cuerno, porque mi mujer me puso el cuerno, ese dolor no es dolor, ese dolor es sufrimiento. Yo aprendí que eso era incorrecto, que eso no se tenía que hacer, que eso era indebido, que eso era lo peor que podría ocurrir. Y como me está pasando eso que no me debería de pasar, porque mi mente dice, mi creencia dice que eso no es correcto, entonces hay sufrimiento. Ujú. Si nosotros aprendemos y comenzamos por entender que eso solo es una creencia, muy probablemente si yo me libero, si yo desprogramo esa creencia de mi mente, entonces el sufrimiento se va a ir. ¿Mm? Pero para eso tenemos que evolucionar y tenemos que hacer una serie de pasos que ya iremos platicando en el curso. ¿Mm? Entonces, observen la diferencia entre sufrimiento y dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si yo observo lo que ocurre en mi vida que me genera mucho dolor, me voy a dar cuenta de que en la mayoría, en el mayor porcentaje, ese dolor que siento no es dolor, es sufrimiento. Ujú. Si yo cambio mi sistema de creencias, muy probablemente voy a dejar de sufrir. Cuando en algún momento le preguntan a Siddhartha Gautama, Buda, ¿qué es la iluminación? Él contesta, la iluminación es la liberación del sufrimiento. ¿Mm? La iluminación es quitarnos ese filtro en donde están instaladas nuestras creencias, nuestros valores, etcétera. La iluminación es silenciar ese filtro, callar ese filtro, desinstalarlo de nuestra mente. Y nos vamos a dar cuenta de que ahora puedo vivir el mismo fenómeno en donde quizá mi esposa está con otro hombre
y ahora no pasa absolutamente nada. No hay sufrimiento, porque ya no hay una voz interna, ya no hay un ego que se activa y que me dice que es lo peor, que mi esposa es una esto y es una tal por cual y que ya no hay esa voz interna, ya no hay un prejuicio, ujú, ya no hay una parte de mí que dice es que eso está mal, es que eso no se debe de hacer. Cuidado cuando somos de esas personas que utilizan mucho el debo, el tengo. Cuidado con utilizar mucho esa parte de es que esto es lo correcto, esto es lo que se debe de hacer, esto es correcto, esto es incorrecto. Cuidado con toda esta parte moral, ¿sí? Que nos hace juzgar a una persona de buena o mala. Ujú. Porque acuérdense que con la vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Ujú. Entonces ahí es donde ya no nos gusta. Si yo lo hago, todo se justifica. Bueno, es que yo lo hice por esto, esto y esto, pero cuidado donde tú lo hagas porque entonces eso sí es lo peor que puede pasar. Entonces, eh, el trabajo que vamos a estar haciendo a través de estas 9 semanas es justamente entender que vamos a estar platicando de prosperidad. Mucha gente al escuchar esa palabra prosperidad, de inmediato se va a la asociación con cuestión económica. Ah, prosperidad, departamentazo, horizontal, camionetón, viajes, dinero, vacaciones. Eh, Vamos a entender que la prosperidad no es un fenómeno externo. ¿Mm? La prosperidad tiene que ver con un estado interno, no con un fenómeno externo. La prosperidad tiene que ver con cómo yo percibo el entorno, ¿sí? Y no tanto con el entorno en sí, con la circunstancia del entorno en sí. El maestro Gurdjieff, padre de la corriente del cuarto camino, decía que existen dos tipos de hombres. El hombre que es creado por la circunstancia, ujú, y el hombre creador de circunstancias. Ajá, hay una gran diferencia. El hombre creado por la circunstancia, mi esposa me engañó, tiene un amante y esa circunstancia me crea. Entonces me siento terriblemente lastimado, lleno de sufrimiento, ella es una tal por cual no vale la pena, se destroza todo, depresión, hay gente que se ha hasta quitado la vida por ese tipo de cosas. La circunstancia lo crea. El hombre creador de circunstancia, no juzgo, no prejuzgo lo que está ocurriendo, simplemente observo. En base a la observación que estoy generando y sin poner que esto es bueno o que esto es malo, simplemente observo y elijo si deseo continuar o no deseo continuar con esa relación. Pero tú no eres mala ni eres una tal por cual, eres una prostituta y no, 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 no. Yo quién soy para decirte que eres mala, como en alguna ocasión se dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, ¿yo quién soy para juzgarte? ¿Yo quién soy para decirte que estás bien o estás mal? A final de cuentas, si te juzgo, voy a estar hablando solo de mi percepción del mundo. ¿Mm? Entonces, simplemente te observo. Yo no genero un prejuicio ante ti. Tú tienes el derecho de hacer con tu cuerpo lo que te plazca. Ujú. ¿Quieres meterte no con uno, con dos, con tres hombres? Adelante, es tu cuerpo, es tu vida. Ya veré yo si en base a lo que observo elijo estar contigo, porque así como tú tienes el derecho de hacer con tu cuerpo lo que plazca, con quien quieras, yo también tengo el derecho de elegir si quiero o no quiero estar contigo. Pero no te voy a juzgar, simplemente te voy a observar y voy a tomar responsabilidad. Se oye muy sencillo, no es sencillo, no es tan sencillo, se requiere de un trabajo, de un proceso de despertar la conciencia, de entender cosas que antes no entendíamos. Acuérdense, despertar el nivel de conciencia quiere decir elevar nuestro nivel de entendimiento. Había algo que yo no entendía, tú y él juntos, y yo sufriendo porque tú eres mi esposa y mi esposa debe de serme fiel. Pero yo cuando empiezo a entender
que este deber solo es una creencia, ¿sí? Instalada por alguien que dijo, ya estamos creciendo mucho, vamos a parar esto de que el hombre ande aventando la semilla ahí por todos lados. ¿Qué hacemos? Ay, pues vamos a hablar de fidelidad y vamos a hablar de que se tiene y desde dónde, pues por la religión, por donde sea, la familia, la costumbre, etcétera, pero vamos a calmarlos. Y nos tienen, pero bien controladitos. Como quieren que seamos, así vamos a ser, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a abrir la mente, no quiere decir que ahora nos vamos a ir todos contra todos, ¿no? Ay, ahora sí vamos a hacer casi casi una competencia, ¿no? A ver quién se acuesta con más. Y no, 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 una orgía, ¿sí? O sea, 40, es más, vamos a traer animales y todos contra todos. No, 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 simplemente se trata de entender que yo no debo ni tengo que hacer muchas cosas que me hicieron creer que tenía que hacer. Entonces, eh, por último, recapitulo. Zona externa es el entorno que capto a través de mis cinco sentidos, filtros sensoriales. ¿Sí? Pasamos esos filtros sensoriales por la zona intermedia. Zona intermedia es donde están nuestras creencias, donde están nuestros valores, donde se encuentra mi historia de vida. ¿Mm? Esta zona intermedia fue creada por el entorno, familia, sociedad, religión, cultura. Esta zona intermedia, por este filtro va a pasar el fenómeno que observo a través de mis sentidos. Y por último llegamos a la zona interna. La zona interna es donde yo doy un significado del significante que está allá afuera, ¿sí? Yo creo que, no sé si se acuerdan en la escuela que vimos esta parte del significado y el significante. ¿Sí? Significado es, bueno, mejor dicho, si ponemos un ejemplo como el semáforo que vemos en la calle, lo que es el semáforo en sí, ese tubo que tiene tres luces, una amarilla, una verde y una roja, esa cosa que vemos allá afuera es el significante, es la cosa en sí. Pero conforme yo fui creciendo, a mí me enseñó la sociedad, la familia, la religión, mi maestro, mi amigo, quien sea, del exterior, me enseñó que ese tubo con tres colores significa algo, ¿sí? El rojo es detente, el amarillo es precaución y el verde es sigue o adelante. Entonces, cuando alguien me enseña eso, le voy a dar un significado a esa cosa que estaba ahí, que simplemente era un tubo metálico con tres luces, una roja, una amarilla y una verde. Cuando alguien me enseña y me hace ver qué significa esa cosa, entonces yo voy a dar un significado al significante. Entonces, significante es el semáforo, la cosa, y el significado es qué significa esa cosa. Ujú. El problema no está en el significante, el problema está en el significado que yo doy al entorno, ¿sí? Bueno, vamos aquí a parar esta parte en cuanto a la parte teórica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y después del ejercicio vamos a pasar ahora sí a las preguntas y respuestas, ¿sí? Acuérdense, si hay preguntas, ahorita que terminemos el ejercicio, las llevamos a cabo. Muy bien. Entonces, les voy a pedir nuevamente que cierren un momento sus párpados, por favor. Pónganse cómodos. Es más, si quieren poner una musiquita de fondo, porque aquí si pongo musiquita se va a interrumpir mi voz. Si quieren poner una musiquita en Spotify, si le ponen 936 Hz, o aparece también como 963 Hz ahí en Spotify, lo que gusten, lo que gusten pueden encontrar ahí. Entonces, si tienen por ahí su teléfono, Spotify, pónganle o 528 HZ, ajá, para que pongan la musiquita ahí de fondo. Ya luego platicaremos de frecuencias y todo eso. Mientras, para que sea más sencillo hacer la práctica, lo pueden hacer. Y yo únicamente reviso aquí que los micrófonos estén apagados. Listo. Muy bien. Ahora sí,
Cierran sus párpados y vamos a comenzar por escuchar todos los sonidos a nuestro alrededor. Sientan el peso de su cuerpo sobre la silla. Sientan su respiración. Vamos a silenciar nuevamente a nuestro discurso interno, nuestro ego, nuestros pensamientos. Y vamos a procurar enfocar nuestra atención en la forma en que a través de la nariz inhalamos y nuestros pulmones se llenan de oxígeno. Y luego a través de nuestra nariz exhalamos, nos vaciamos de todo el desecho interno. Imagínense que están inhalando un color que para ustedes significa tranquilidad, el color que ustedes deseen. Y esa tranquilidad, a través de su inhalación, comienzan a llevarla a cada parte de su cuerpo y se relaja por completo, todos sus músculos. Cada músculo que va siendo tocado por ese color se va soltando, relajando. Es una sensación muy agradable y comienza poco a poco a impregnarse en cada uno de mis músculos. Y mis músculos se van soltando, se van relajando. Procuren mantener su mente simplemente en congruencia con lo que yo voy diciendo. Si hay algún pensamiento que no tenga que ver con este ejercicio, que aparezca con total tranquilidad, simplemente regresen su atención a la forma en que respiran. Permitan que ese pensamiento se aleje. Simplemente hagamos presencia, hagamos contacto con el aquí, con el ahora, y permitamos que nuestros músculos se vayan soltando, relajando. Muy bien. A partir de este momento, van a ser imágenes congruentes con lo que yo les vaya diciendo, porque les voy a contar una historia. Esta historia tiene que ver con una anécdota que viví en mi infancia. Cuando yo era pequeño, me gustaba mucho ir a los circos. Lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me encantaba ver a todos esos animales que no estábamos acostumbrados a ver en el día a día. Los leones, los tigres, el elefante. A mi hermano le gustaba más el mago, le gustaban mucho las motocicletas, aquellas que entraban en una esfera metálica y se ponían a dar vueltas y vueltas haciendo un gran estruendo por todos lados. Pero a mí lo que más me gustaba de los animales, el animal que más me gustaba era el elefante. Recuerdo perfectamente una vez que mi padre nos llevó a un circo. Desde que bajamos del carro corrimos hacia la carpa, en donde observamos que a un costado del circo, tras una reja de metal, estaban elefantes encadenados de todos tamaños, los tigres enjaulados, el león. Me llamó mucho la atención porque en una de las patas del elefante, un elefante grande, poderoso, aunque con mirada triste, se veía bastante lastimado, con algunas manchas, probablemente de sangre, probablemente de sudor. Se veía y se mantenía de pie en su lugar. Y en una de sus patas
tenía únicamente una pequeña cadena, a veces ni siquiera una cadena, solo una cuerda que lo ataba al suelo. Se me hizo rarísimo cómo un elefante tan grande, tan fuerte, tan poderoso, estuviera atado a una cadena tan pequeña o a una sola cuerda. ¿Por qué? Le pregunté a mi papá. ¿Por qué un animal tan grande y tan poderoso como el elefante no simplemente se escapa, rompe esa pequeña cadena y se va, se aleja? Y mi papá me contestó, lo que pasa es que ese elefante estaba amaestrado. Como estaba amaestrado, a la hora de que siente la pequeña tensión de la cadena, regresa a su lugar. Pero ¿por qué no simplemente la rompe y dice mi papá, pues porque está maestrado? Yo no entendí bien lo que decía mi papá y siempre me quedé con esa duda, hasta que al paso del tiempo, un conocido me dijo que a ese elefante lo habían programado, que cuando era pequeñito lo encadenaban a gruesas cadenas y el elefantito trataba de escaparse. El elefantito durante toda la tarde, durante varias horas, intentaba, sin tener éxito, zafarse de esa cadena, hasta que al paso de las horas el elefantito caía rendido, totalmente cansado, fatigado, y poco a poco el elefantito fue haciendo una creencia de que no se podía escapar, que la cadena era más fuerte que él. Una vez que el elefantito se asoció, se identificó que no podía liberarse de esa cadena, el elefantito dejó de intentar romper esa cadena y liberarse. A partir de ese momento, el elefante dejó de ser un bebé, creció y ahora es un gran elefante con mucha fuerza, con muchas capacidades, con muchos recursos, que ante la mínima tensión de la cadena en una de sus patas, simplemente regresa a su lugar, porque el pobre elefante cree que no se puede escapar. A partir de ese momento, el elefante dejó de intentar. En ese momento me sentí un poco triste. Se me quitó un poco la imagen de ese elefante, de ese animal grande y poderoso. Y quizá por primera vez lo vi más vulnerable. Continúan inhalando y exhalando. Y mi pregunta fue, ¿qué pasaría si ese elefante, ante la presión de su pata, simplemente intentara salirse de ahí, intentara recobrar su libertad? Continúan inhalando y exhalando. Yo voy a contar del 1 al 3 y cuando llegue al número 3 les voy a pedir que abran sus párpados y regresen al aquí a la hora. 1, 2 y a la cuenta del siguiente número van a abrir sus párpados. 3, abren sus párpados. Muy bien, muy bien. Ahora sí, les voy a pedir, si gustan, vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas. Si gustan ahora sí abrir sus micrófonos. Vamos nada más uno por uno. Vamos, no sé quién quiere empezar. Claudia, adelante, Claudia. Yo tengo una pregunta. Si nos pudieras explicar o me pudieras explicar qué es 3D. 3D sería tercera dimensión. Ajá. Ok. Sí. ¿Te refieres nada ¿Cuán- más a eso? Ujú. sí, ¿cuántas dimensiones? He oído muchas veces que manejan la quinta, la tercera. Ok. Me llama un poco la atención eso, perdón. Sí, no, no te preocupes. Vamos a hablar, es que creo que la pregunta tiene que ver con otro curso. Bueno, más bien que con otro curso, con algunas pláticas un poco más adelante. Ok, Entonces, vamos a dejar esa pregunta para cuando espero. lleguemos al momento de hablar de eso.
ahora sí contestar esa pregunta que Ok, es muy interesante, ¿sí? ok, gracias. Muy bien, muchas gracias, para enfocarnos ahorita en lo que vimos el día de hoy y dejar esas preguntas para un poquito más adelante cuando veamos esos temas, ¿sí? Muy bien, ¿alguien más? No sé si quieran abrir su micrófono, eh, o todo el mundo nos quedamos bien con la información, quedó clara. Eh, hola, Hola, Ruslan y no sé quién más por ahí habló, pero bueno, vamos a Angélica. empezar. ¿Quién? Perdón. Ah, Lina, ok. Bueno, vamos a darle el espacio primero a Lina, hablaron los dos al mismo tiempo. Entonces vamos a ser caballerosos con Lina. Lina, adelante y después Ruslan. Gracias. Tienes apagado tu micrófono, Lina. Hola, hola. Ahora sí. Angélica. Hola, Ah, Adolfo. Angélica. Entonces pensé que era Lina. ¿Dónde estás? Bueno, adelante, Angélica. Hola, Adolfo. Mira, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre em, precisamente esta parte del significado y el significante. Ujú. El significado entonces está basado también en todo mi sistema de creencias y Ok. en mis Ujú. valores, en lo que vivo en el contexto familiar, en qué más. Exactamente. Sí, el significado tiene que ver con la información que llega a la zona interna, y que atraviesa mi zona intermedia. La zona intermedia es donde está nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores, nuestra historia personal. Ujú. Eh, Todo aquello que viene de la sociedad, de la familia, la religión, la cultura, nos programa para tener una percepción, y esa percepción que damos de lo que ocurre es el significado que nosotros damos. Ajá. Entonces, significado es la percepción que nosotros damos al significante, al fenómeno en sí. Ujú. Ok, muy bien, muchas Entonces gracias. sería sistema de creencias, sistema de valores, historia personal, derivada de la familia, de la sociedad, de la cultura, de la religión. ¿Sí? Ese Ah, filtro nos hace dar un significado a las cosas que ocurren en el exterior. Si nuestro filtro es limitante, vamos a percibir, vamos a tener una percepción limitada de la vida. Si nuestro filtro es amplio, vamos a tener una amplia percepción de lo que ocurre en el exterior. Ujú. Muy bien, a ver, ahora sí, me parece que Ruslan, sí, por sí, favor, adelante. hola. Mi duda es nada más si el manual del participante lo que contiene es precisamente lo que vamos viendo o es con la intención de leerlo antes. Eh, lo pueden leer antes y sí tiene que ver con los temas que vamos a ver en el curso, pero lo pueden ir leyendo para que estén un poquito más familiarizados a la hora de platicarlo aquí en el curso. No hay ningún problema. Vale, ¿Sí? gracias. Muy bien, gracias, Ruslan. A ver, Lina, ahora sí me parece que ya abriste tu micrófono. Y ya lo abrí. Sí, Ahora sí. mira, me acabas de contestar antes de Ruslan, claro que me contestaste la pregunta que iba a hacer, pero en sí yo entiendo la percepción y ya dices, no hay nada bueno, no hay nada malo, es como nosotros percibimos las cosas, pero esto percibimos las cosas es en general, es en enfermedades, en, en, en todos los aspectos. Es en todos los aspectos. Vamos a entender, voy a decir algo que se va a escuchar como muy mágico, ujú, Ujú. pero que en serio créanme que lo he experimentado en mi propia vida y ocurre. Eh, Cuando una persona habla mucho de enfermedades, va a traer enfermedad. Ujú. Cuando una persona, entre más nos apeguemos a algo, una persona que desea mucho tener pareja y que no soporta la soledad,
lo más probable es que si es que tiene pareja, va a tener una pareja que tampoco soporte la soledad y entre los dos en vez de ser una pareja funcional, que se conecta, que multiplica, que suma, simplemente van a ser dos soledades que se oscurecen, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que metemos en la mente. Ujú. Hay que tener mucho cuidado en cómo percibimos, qué significado le doy a esto que está ocurriendo, porque la realidad, yo soy creador de realidad. Por ejemplo, para ser un poco más claro, el día de hoy comí frijoles y hay gente que se siente pobre porque comió frijoles ese día y hay gente que agradece los frijoles que comió. Eso va a ser la diferencia absoluta entre una persona próspera y una persona pobre. Entonces, es curioso porque grandes maestros, maestros iluminados, maestros eh, que todavía se encuentran en este plano terrenal y que se encuentran todavía en forma física, de pronto los vemos con más de 100 años de edad, sin ninguna enfermedad, perfectamente bien, con unas capacidades físicas impresionantes. Son maestros que pueden incluso elegir el día de su muerte, que ya hablaremos también en otro momento, en otra situación. Pero nos vamos a dar cuenta de que somos creadores justamente de enfermedades, que somos creadores de pobreza, que somos creadores de injusticias, que somos creadores de abandono. Sí, y somos creadores nosotros y si nosotros empezamos a crear, cuando yo entendí esto y observé mi vida, que la veía como la empecé a ver como una película, también hablaremos de eso un poquito más adelante. Dije que mi película, me di cuenta de que mi película estaba un poco dramática, que de pronto no estaba tan bonita, no la pasaba tan bien en esa película que yo vivía y yo era el actor principal de mi propia película. Y elegí tener una película que fuera más comedia que drama. Ujú. Y a partir de ese momento, mi vida cambió de una manera que ya lo platicaremos. Entonces, ¿somos creadores de lo que ocurre con nosotros? Sí. Sí, somos creadores incluso de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, que no son aparentemente creados por nosotros. Ya luego hablaremos de eso, pero ¿somos creadores de enfermedades? Sí, somos creadores de enfermedades. ¿Sí? O sea, somos creadores de básicamente de todo. ¿Sí? De absolutamente todo. Toda la realidad que tienes a tu alrededor es creada por ti. También lo platicamos con un poquito más adelante, pero se oye como, les decía, como muy mágico, pero Sí. el día de hoy se está demostrando ya con ciencia, con un método en donde explica, sí, vamos a ver a personas que se han metido a la investigación, desde el punto de vista de la ciencia, físicos cuánticos, que de pronto con un método científico empiezan a demostrar esto. Sí, entonces sí somos creadores de realidad y vamos a entender que la realidad solo es una ilusión. Es una ilusión creada por nosotros, que se oye muy loco, pero lo vamos a ir platicando. Sí, todo lo que te rodea es creado por ti. ¿Y qué tan difícil es desprogramar la mente? O sea, o reprogramar la mente, mejor dicho. Sí, más que reprogramar la mente, cuidado con esa reprogramación mental que tanto escuchamos con Ok. Vamos a entrar a un estado hipnótico y ahora te voy a dar sugerencias de que eres próspero y de que tienes una vida buena y que esto y que el otro. Antes de programar la mente, hay que desprogramarla. Porque si tú Ok. grabas en un cassette que ya está grabado, grabas encima de ese cassette y encima, te vas a dar cuenta de que de pronto se oye la música que se encontraba anterior en el cassette y encima se escucha la nueva música para los que fuimos de cassettes todavía. Ajá. Y te vas a dar cuenta de que se oye la vocecita de la canción
previa y que entre canción y canción en ese lapso de silencio se escucha la canción que estaba grabada anteriormente. Entonces, para que no nos ocurra eso, ¿sí? Y aparte ya tenemos una creencia muy instalada en donde esa creencia ya generó una serie de conexiones neuronales tan rígidas y tan grandes que de pronto una nueva creencia que es, vamos a llamarle una creencia que nos capacita, que apenas generó una pequeña conexión neuronal, va a ser difícil que esa creencia que apenas estamos instalado con una conexión muy ligerita, supere a la creencia que ya tiene una autopista entre sus conexiones neuronales. Entonces, por eso lo primero es desprogramar y después ni siquiera va a ser necesario programar nada, porque empieza a ocurrir un fenómeno en donde vienen actos esenciales no derivados de un programa. Ya lo platicaremos también. Eso ya tiene que ver con nuestros actos de esencia, con nuestros actos que tienen que ver con la luz natural que traemos cargando. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ok, ¿Sí? ok, Muy gracias. bien. Muchas gracias, Lina. A ver, ¿quién más? Aquí tiene el micrófono abierto. ¿Avi? Sí, yo me quedé, tengo duda en la parte Ujú. donde dijiste la iluminación, o sea, dijiste la prosperidad viene de un estado interno. Ujú. Y cuando decías la iluminación es algo del sufrimiento, pero ya no entendí si es interno o externo. Ok, cuando nosotros nos iluminamos, nosotros dejamos de sufrir. ¿Mm? Ok, Iluminación, cuando nosotros, lo voy a decir de esta manera, ¿sí? Para sí, que no se escuche tan mágico o musical. Cuando nosotros nos liberamos, ¿sí? Cuando nosotros silenciamos nuestro ego, ujú, entonces dejamos de sufrir. ok, Ujú. Cuando nosotros sufrimos, ese sufrimiento es derivado de todos los programas instalados en el ego. Mi sufrimiento es derivado de la creencia que tengo instalada en el ego. Cuando silencio, cuando callo esa creencia, me voy a dar cuenta de que no tenía por qué sufrir. Y exacto. hasta me voy a reír de que yo sufría por eso. Pero Viene, para poder lograrlo, necesito evolucionar, entender algo que antes no entendía. Ujú. viene como de algo interno, que ya, o sea, que ya traemos, vaya, de la parte interna. Ok, Claro, al nosotros silenciar la voz del ego, sí, entonces nos vamos a quedar con algo que se conoce como esencia. ok, Ujú. La esencia tiene que ver con lo que verdaderamente somos. Nosotros no somos nuestro ego, nosotros no somos nuestras creencias, nosotros no somos las vivencias que tuvimos en la infancia. Nosotros no somos lo que mi papá, lo que mi maestro, lo que el sacerdote me hizo creer. ¿Sí? Nosotros somos algo mucho más grande que eso, que solo una experiencia. Ajá. Esas fueron experiencias que vivimos, pero el problema es que esas experiencias hacen que creamos creencias y nos etiquetemos. Por ejemplo, la mujer que hablaba hace rato, la mujer abusada sexualmente, que se etiquetó como una persona no digna de ser amada porque sí, alguien la agredió. ¿Sí? exacto. Entonces, esa agresión que tuvo fue una experiencia que ella vivió, pero eso no la hace buena ni mala y en ningún momento le quita el valor a esa persona, a ese individuo. Pero ella cree, ¿sí? A través de su sistema de creencias instalado en el ego, ella cree que no vale porque Ok. la abusaron. Y si ella cree que no vale, entonces va a hacer toda una serie de comportamientos y va a tener toda una serie de actitudes que son congruentes con ese valor Ok. que no tiene de ella misma. Ujú. Y ahí es donde empezamos a interactuar con el entorno desde esa vía, desde esa autopercepción de no valgo, de no merezco, y entonces si yo creo que no valgo y no merezco, el universo se va a encargar de Claro, enviarme eso. energía, vibración, que decodificada tiene que ver con un no merecimiento. No puedo tener una buena relación, no puedo tener una buena economía, no puedo tener una buena salud porque no me la merezco.
Así es. Te podría decir Sí. que estás como bloqueado, ¿no? En esa parte. Está así, totalmente bloqueado. Hay un cortocircuito Perfecto, entre lo que eres y lo que crees que eres. Sí, totalmente. perfecto, Ujú. gracias, gracias, ya. No, hombre, al Claro. contrario. Yo tengo una pregunta más. Lina, adelante. Una pregunta más. ¿Hay algún pequeño ejercicio que nos puedas dar como para empezar, como dices, aquí hay que empezar a desprogramarnos antes de implantar una nueva programación, pero hay un Ujú. pequeño ejercicio, un paso muy sencillo que nosotros podamos aplicar en nuestra vida diaria para empezar a dar ese paso a la desprogramación? Sí, sí los hay. Son varios ejercicios que vamos a Oh, ver justamente a lo largo del curso. ok, Entonces, ahorita todavía no se los doy porque, bueno, pues no los hemos explicado, no se van a entender, ¿sí? ok, Pero sí, claro que hay prácticas y las vamos a ver, ok, ¿sí? está bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Todo bien? Creo que ya. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco que hayan estado aquí en este espacio. Son pocas las personas, somos muy poquitos los que estamos interesados en esto, que creo que poco a poco vamos siendo más. Ujú. Eh, Porque la mayoría de la gente está muy ocupada en temas de De 3D, afuera. hablando de dimensiones, sí, temas materiales, ajá. Estaban demasiado ocupados con todos esos programas que la sociedad nos dijo que teníamos que tener. Ujú. Estamos muy ocupados con eh, en el caso de los hombres, estamos muy ocupados con generar mucho dinero, con tener muchas empresas, con ser el director de la empresa y comprar y hacer esto. En el caso de mujeres, están muy programadas para también los estudios y el dinero y quizá la familia o quizá la parte física de cómo me veo, cosas de ese tipo. Estamos demasiado distraídos con lo que nos dijeron que era importante, pero ya empezamos a darnos cuenta de que lo importante no es tanto esa parte externa, sino la interna. Cuando empezamos a hacer un trabajo y cuando empiecen a sentir lo que es conectar con su esencia, se van a dar cuenta de las delicias de lo que verdaderamente importa y se van a dar cuenta de que en realidad no es tan importante lo que nos dijeron que era importante, ¿sí? Muy bien, pues vamos a dejarle aquí. Yo les agradezco que hayan estado aquí, que se hayan tomado estas horas. Terminando, una disculpa nuevamente por ese lapso extendido del intermedio. A partir de la próxima sesión voy a grabar la sesión completa para que ya no tengamos ese problema. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a terminar con la sesión primera y en un ratito más les estoy enviando la grabación a través del chat grupal. ¿Sí? Acuérdense, voy a abrir el chat para que este fin de semana, si hay alguna duda, alguna pregunta que no le hayan hecho aquí, o alguien que vea la grabación y que no estuvo bueno, en vivo con nosotros, pueda hacer esa pregunta. Ahí mismo se las voy a contestar. Entonces voy a dejar el chat abierto sábado, domingo y lunes. Luego lo cierro para no saturarlos con mensajes. Acuérdense, si son mensajes más personales, por favor envíenmelo a mi chat y a mi contacto y con todo gusto se los contesto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Acuérdense, hacer esta dinámica en donde si pueden poner una foto y una breve descripción de por qué les interesó este curso, cómo se llaman y meterle en el chat, se los agradecería muchísimo. Ujú. Bueno, pues que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias.